Hola hermanos, les saludamos en el amor del Señor, les damos la bienvenida a esta reunión en la cual vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también orando por la iglesia. Así que les invitamos en esta hora a hacer una oración para iniciar esta reunión en el nombre del Señor. Amado Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias en esta tarde que podemos reunirnos con nuestros hermanos, que sabemos, Señor, que cada uno de ellos están en sus casas, Señor mi Dios, conectándose con nosotros para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder adorarte en unidad con nuestros hermanos, Señor. Sabemos que no nos podemos ver, pero sí sabemos, Señor, que ellos han tenido en su corazón en esta tarde el poder congregarse, porque esto es una congregación, Señor. Amén. Nos estamos congregando, Señor mi Dios, así de esta forma para adorar y bendecir tu nombre, Dios mío, y para estar en conexión contigo cada día, Señor, cada reunión, cada momento, Señor, en que invocamos tu nombre. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Bendecimos a cada hermano que está conectado en esta hora, a los que van a estarse conectando, Señor. Bendecimos su vida. Te pedimos que les recuerdes, Señor, este momento, Dios mío, de reunión que tenemos y bendice a cada hermano, a cada familia, a cada hogar, Señor, que esté representado en esta tarde, Señor. Gracias te damos por todo, bendito Dios. Y en tu nombre, Señor, rogando que la unción, la bendición, la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Sacamos todo lo que no es tuyo, Amén. Señor, en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, por fe, que tú eres el que guía esta reunión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a leer una porción de la Escritura, hermanos, que está ya en Hebreo capítulo 12. Dice así en el nombre del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Nosotros vemos anteriormente, ¿cierto?, en Hebreo el capítulo 11, aquí como que continúa el capítulo 11. Se ve como un escenario, ¿cierto?, como un salón de la fama, porque de los grandes que de la Biblia están aquí todos casi héroes de la fe. Los héroes de la fe. Todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos pasaron por tener fe en nuestro Señor Jesucristo y haber tenido esa fe tan fiel, tan fuerte durante toda su vida, mientras ellos vivieron, tuvieron altos y bajos, pasaron muchas pruebas, pero salieron adelante por fe. Nos dejan a nosotros también, ¿cierto?, porque ellos fueron héroes de la fe, no por sus talentos, ¿cierto, pastor? No por lo que ellos habían adquirido en la vida, no por sus cualidades, sino por creer en el Señor y por el testimonio que ellos dieron en esta tierra. Su ejemplo a nosotros nos guía y su ejemplo es lo que está para nosotros. De todo lo que ellos escribieron, los que escribieron la palabra del Señor, de todo aquello nosotros aprendemos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas abiertas, leída por todos. Nosotros exhibimos la palabra de Dios con nuestros hechos, con nuestros testimonios, con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento. Así nosotros exhibimos la palabra del Señor y ellos fueron grandes testigos para nosotros. Hicieron cosas extraordinarias estos hombres. Si nosotros leemos en Hebreo el capítulo 11, nos vamos a quedar maravillados con estos grandes de la fe. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, llevar esto, porque ellos nos dejaron a nosotros esta enseñanza que nosotros tenemos que seguir. ¿Cierto, pastor? Sí, así es. Amén. Amén. Gloria al Señor. Va a saludar, ¿cierto? Sí, saludo a los hermanos y gracias por estar ahí conectados, acompañándonos y
El Centro Bíblico Nueva Vida transmite desde aquí Orilla de Maule para Amén. Chile y Sí. el mundo. Bendición. Bendiciones, hermano. Hola familia, bienvenido a la casa del Señor. Estamos en medio de la virtualidad, pero aún así adoramos. Así que dispón todo lo que está a tu alrededor y concéntrate para alabar y bendecir su santo nombre. Así que estamos en este tiempo especial compartiendo más y más para adorar al Señor que está por sobre todo. Así que queremos cantar, queremos adorar, queremos bendecir. Nos disponemos. Adoremos al Señor. Lucha por nosotros, nuestro lado está, tuya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Aleluya, declaramos Amén. que sanos somos, declaramos que libres somos, declaramos que hay poder en el Amén. nombre y en la sangre de Jesús. Dispone ahora tu corazón para adorar.
Dispón tu corazón para bendecir el nombre más alto Gracias, sobre Jesús. todo nombre. Oh, tú eres Bendito el Dios eres, de lo Señor. imposible, Señor. Tú eres el Dios que hace todo posible. Aleluya. Te adoramos, Dios. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, Soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. te adoramos, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Tú mereces todo el honor, Dios. Eres el Rey que reina con poder. Dios, tú eres el principio. Tú eres el centro de todo, Jesús. Y ahora queremos reconocerte y ponerte en el centro de todo. Adóralo.
principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser Y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Su nombre es Cristo. Cristo, glorioso Cristo. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. vida eres. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres
que hemos podido adorarte. Te bendecimos, Dios. Gracias damos al Señor entonces, porque tenemos ahora ya la oportunidad de empezar a escuchar. No empezar a escuchar, sino que tenemos que nosotros empezar a disponer nuestro corazón con el fin de poder hacer que esta palabra que vamos a escuchar vaya y caiga en un corazón ya preparado, ya dispuesto. ¿Y dispuesto para qué? Para obedecer, nada más que eso. Gloria al Señor. Estamos viendo esta carta del apóstol Pedro y estamos en el capítulo 2 de esta carta. En el contexto tenemos que decir, o recordar más bien dicho, de que está escrita a un pueblo que está disperso, está bajo la persecución, un pueblo que está oprimido, un pueblo que está viviendo urgentemente en salvar su vida, proteger sus vidas. El apóstol Pedro, pensaba yo, escribió esta carta no como para tal vez enviarle algo a esta hermandad y así poder hacer que ellos pudieran alentarse, animarse. No, el apóstol Pedro escribió esta carta también urgentemente, con una necesidad, con una intención que refleja cada una de las palabras de poder así, de esta manera, recibir los hermanos esa inyección espiritual de aliento, de energía, esa fuerza que necesitaban para resistir todo lo que estaban viviendo, resistir todo lo que venía, porque el asunto no terminaba, el asunto no paraba, y de hecho la historia nos dice que no paró. Estamos hablando, ¿cierto?, del año 60, por ahí, y no paró la persecución de la iglesia hasta el año por ahí 390, donde nuevamente cambia el nombre de un emperador, viene un nuevo emperador, y de ahí la iglesia perseguida pasó a ser la iglesia imperial, pasó a ser la iglesia que representaba o era parte del Estado. Hay algunas opiniones respecto a eso, fue bueno, fue malo, pero eso es otro tema. Y vimos la semana pasada los capítulos 9 y 10, los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. Y hay ahí veíamos ahí, ¿cierto?, los privilegios que tenemos. Somos nación santa. Decía el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. Dice también real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, privilegios que tenemos. Hace un tiempo atrás me fijé que empezaron a aparecer, algunos años ya atrás, en los edificios públicos, unos letreros que decían derechos y deberes. Estamos viviendo en un tiempo en donde en realidad la gente solamente quiere disfrutar de derechos, disfrutar de privilegios, pero no quieren someterse, no quieren obedecer, no quieren cumplir con las responsabilidades que esos derechos les exigen. La iglesia tiene que saber, nosotros tenemos que saber que hay privilegios, la iglesia tiene privilegios de parte de Dios, pero tenemos que también adquirir responsabilidades. Cada privilegio, cada derecho que nos da Dios viene acompañada de una responsabilidad. Somos bendecidos, tenemos bendición de parte de Dios, pero tenemos que también responder a Dios en obediencia. Leamos entonces, entremos ya en materia, veamos lo que dice ahora estos versículos que vienen, a partir del versículo 11 hasta el verso 25, pero nos vamos a detener solamente en 2 versículos, porque después se va a dar cuenta usted que cambia también de tenor la carta, cambia del apóstol Pedro ya de idea, pero es muy necesario, es muy importante que veamos estos 2 versículos. Capítulo 2, versículo 11 y 12, mi esposa los lee. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Wow. Gloria a Dios. Amados, no olvide el contexto.
No olvide la situación que está viviendo este grupo de hermanos, esta iglesia que está recién naciendo, llevaba 30 años aproximadamente la iglesia, y ya habían 30 años de persecución. Es más, volviendo un poco atrás, siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido. Ya lo vimos allá en Éxodo, hemos visto cómo la historia nos cuenta que el pueblo de Dios fue perseguido por un gobierno, por un rey, por un faraón. Tuvieron que salir arrancando. De hecho, solamente si no hubiera sido porque Dios estaba con ellos, si no hubiera sido porque Dios los defendió, si no hubiera sido porque Dios se puso entre su pueblo y el enemigo, el pueblo habría sido diezmado, habría sido exterminado. Eso es lo que siempre el enemigo ha querido hacer. Desde un principio, siempre el enemigo ha querido destruir a la iglesia, destruir al pueblo de Dios, pero no lo va a conseguir. La Escritura dice bien claro que las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a estar más, no van a tener más terreno que el que tiene la iglesia. Aleluya, gloria al Señor por ello. Luego vemos nosotros en el libro de Esther, cómo ahí también, ¿cierto?, un personaje instigó una destrucción del pueblo de Israel. Incluso se daba recompensa en el plan, en el proyecto que había para destruir al pueblo de Israel en esa época. Estaba el darle un dinero, una buena cantidad, una gran cantidad de dinero a aquellos que mataran a un judío. Siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido. Ya puede verlo usted también más adelante, bajo otro imperio, como vemos también ahí Daniel, que relata cómo también, ¿cierto?, algunos que vivían diferente a lo que el criterio de esa sociedad tenía, les provocó malestar a la gente, le provocó malestar, envidia, celos. Siempre vamos a tener gente que va a murmurar, siempre vamos a tener gente detrás nuestro, alrededor nuestro, que va a levantar calumnias para poder destruir al pueblo de Dios, para hacer que el pueblo de Dios se decaiga, se desanime. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Escritura, sino de aquellos que avanzamos para salvación, para vida eterna, para alcanzar la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Vuelvo a decir lo que dije el miércoles, que bueno, hermanos, que vivimos en un país en donde tenemos libertades, y bastantes libertades. No desaprovechemos esta oportunidad. No desaprovechemos lo que el Señor nos ha dado. Entonces, para Pedro había otra razón aún más práctica de las que vimos nosotros la semana pasada, ahí en el capítulo 9, versículos 9 y 10 del capítulo 2. Una razón más práctica para que los cristianos se abstuvieran de los deseos carnales. Hay deseos naturales del cuerpo, hermanos, y eso no es pecado. Pero hay deseos carnales que batallan, dice la Escritura, contra el alma, batallan contra la voluntad, batallan contra lo que yo quiero. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, yo la verdad en mi mente quiero hacer esto, quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo me lleva a hacer lo malo. El hombre interior, esa voluntad, ese deseo interno. Si no, lea usted lo que dicen las estadísticas. Aquellos que no pueden manejar el deseo interno por beber, beber y beber. Aquellos que hoy día están en los hospitales por millones, por miles en el mundo, con su hígado totalmente destrozado porque no pudieron controlar ese deseo que pedía el cuerpo de satisfacerlo con alcohol, con droga. Según hay una estadística que dice que también hay 380.000 personas diarias que no pudieron contener sus deseos sexuales y hoy día están infectados con alguna enfermedad venérea. Gente que no pudo vencer, los venció. Dice la Escritura, batalla. Dice la Escritura que hay una pelea, que hay un enfrentamiento. Por lo tanto, el apóstol Pedro aquí, ¿cierto?, habla de cómo cómo podemos nosotros abstenernos. Y esto tiene que entrar a participar nuestra voluntad. Y junto con eso le añadimos el poder de Dios.
Y no olvide, vuelvo a decir, no olvide que nosotros, cuando recibimos a Cristo el Señor, vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo es poder, aleluya, es poder. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad y lo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Gloria al Señor. Si no está el Espíritu Santo, no hay poder. Si no está ese poder divino, ese poder sobrenatural que otorga Dios a través de su Espíritu Santo, hermanos, la verdad es que no vamos a tener éxito en esta batalla. La iglesia primitiva estaba bajo un fuego constante del enemigo. Siempre le estaban a esta iglesia, a esta comunidad, haciendo acusaciones calumniosas. Siempre. Y la única manera de acallar, de taparle la boca al enemigo era vivir vidas tan correctas que no pudieran decir absolutamente nada de la vida de ese cristiano, de ese hijo de Dios. Aleluya. Hay una versión muy antigua de nuestra Biblia, Reina Valera. Y el versículo 12, vamos a saltar un poquito más abajo, decía, leemos, ¿podría leerme el verso 12 nuevamente, hermana amada, del capítulo que estamos leyendo, del versículo 12 del capítulo 2, por favor? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La palabra, la frase aquella, manteniendo buena, en esta Biblia es la más cercana al original. Decía, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Una conversación pura, veraz, entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor, entre los paganos, entre los no creyentes, o los incrédulos, como le guste. Algo así, decía algo así como que el cristiano siempre tiene que hablar la verdad. Siempre tiene que haber en su conversación verdad. No puede haber un sesgo. Pero si es una mentira pequeñita, porque le ponemos nosotros porte y color a las mentiras. Una mentira blanca no es tanto, no es tan grave. Una rosada ya un poquito, una roja ya. Pero la verdad es que la Biblia no dice eso. Mentira y punto. No mentirás, dice el mandamiento. Mentira es una sola, se acabó. Entonces, el cristiano tiene que tener una conversación veraz, que la gente crea que cuando habla esa persona, lo que dice es creíble. Tiene que reflejar verdad, tiene que estar respaldado por la verdad. Tiene que tener el carácter de Cristo, porque lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí no es que la iglesia fije los ojos en Él, sino que Él está haciendo todo el esfuerzo para que esta iglesia y nosotros hoy fijemos la vista en Cristo el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él nunca habló mentira. Él nunca trató de engañar. Él nunca hizo nada que la gente pudiera dudar de Él. Muy por el contrario. Esa característica, esa virtud que tenía Cristo hacía que mucha gente lo siguiera. Hacía que muchas multitudes, mucha gente, la Biblia lo llama multitudes, y cuando dice multitudes se está diciendo que no era posible contarlo, no calculaba, era incalculable. Las multitudes lo seguían porque había algo. Es más, alguien dijo en una oportunidad, nadie ha hablado como Él habla. Gloria a Dios. Me gustaría que eso dijeran de mí. Me gustaría que eso, la gente al escucharme dijera, no, ese hombre dice la verdad. Y si lo dice, es porque Cristo está habitando en mí. La palabra griega para conversación, hermanos, la palabra griega para conversación, la puse aquí solamente como un dato a nuestra fe. Y que involucra toda la conducta de una persona. Entonces, en esa versión, en nuestra versión actual, nuestra manera de vivir tiene que ver con conversar.
¿Cuánto descubrimos cuando escuchamos a una persona atentamente? ¿Sabe usted que las palabras revelan la personalidad, revelan la intención, revelan la conducta de una persona? Por eso entonces aquí esta palabra nos dice que involucra toda la conducta de una persona. La conversación involucra toda la conducta. Yo escucho hablar 2 veces, 2 días, 1 semana y ya sé quién es esa persona, cómo es. Ahora, no solamente involucra su manera de hablar, sino que, vuelvo a decir, involucra toda su vida, toda su conducta. En síntesis, lo que Pedro quiere decirnos es que el cristiano debe procurar, esforzarse por todos los medios, que toda su manera de vivir sea tan amable y tan buena para que el enemigo no tenga nada con qué acusarnos. No hay, no lo encuentro. ¿Dónde lo pillo? ¿Por dónde lo hago caer? A veces tenemos como dijera yo, es muy fácil que en una conversación se nos salga una mentira. Ahora, no quiero hacerlo colectivo, es muy fácil que se me salga una mentira. Estoy esforzándome, hermano, por todos los medios, por ser veraz. Ahora, tal vez yo, con ese pensamiento antiguo, diría, no sé si una pequeña, no era tanto, pero era mentira. Y es mentira, no era lo real, no era lo verídico, no es lo que pasó, no es lo que sucedió, no es lo que escuché. Tal vez no afecte absolutamente nada, pero sí va a afectar mi conducta, mi carácter. Me puedo acostumbrar. Hoy día digo una chiquitita, mañana un poco más grande, y ya en un mes ya puedo hablar y decir y calumniar e inventar cualquier cosa. Aleluya. El pueblo de Dios, en realidad, es, yo no sé, un paréntesis. En Santiago, sí lo vi, en Santiago, por ahí por la Alameda, por ahí por Estación Central, que hoy día veía la noticia, está tan peligroso andar por ahí. Pero más lo vi en Buenos Aires. Y también lo vi en Bolivia, en la ciudad, en una ciudad que estuve ahí, a Santa Cruz de la Sierra. Lo vi, habían cerca de estos moles, cerca de estos centros grandes comerciales, jóvenes, personas, casi siempre jóvenes, con unos letreros colgando aquí y eran como, le llamaban sándwich publicitarios. Estaban cerrados y estaban publicitando por delante y por atrás, especialmente compañías telefónicas. Es más, ellos mismos andaban con una máquina y tenían una banderita aquí, y si tenían la bandera significaba que ellos tenían lo suficiente en la máquina para poder cargar el móvil que se acercaba, con el móvil que acercaba a alguien a comprar algo. Y esa persona recibía también el pago. Me llamó la atención eso. Pero también aquí en Santiago, en ese lugar que le digo, vi personas que también andaban haciendo publicidad, algunos fuentes de soja cerca por ahí, algunos de esos comidas rápidas, y andaban. Entonces, digo yo que el cristiano, hermanos, tiene que estar revestido del Evangelio por frente, por detrás, por el lado. Es un publicador, hace publicidad al Evangelio. Tiene que publicitar el Evangelio. Tenemos que entrar en el marketing publicitario del Evangelio urgentemente para que hayan cambios, para que la sociedad cambie. Hermano, ¿sabe qué? ¿Cuál es el arma más poderosa de la iglesia? El arma más poderosa de la iglesia que hará, que pueda hacer que el mundo caiga rendido a los pies de Cristo, es el testimonio. Es vivir la verdad. Es publicar el Evangelio.
Somos llamados para publicar la verdad de Dios. Somos llamados, hermanos, no para recibir bendición y estar en la casa y diciendo, gloria a Dios, cómo el Señor me ha bendecido, ir al vecino, Dios me ha bendecido. Hermanos, somos llamados a publicar el Evangelio viviendo conductas que impresionen al mundo, que impresionen. Hoy día ya absolutamente no hay credibilidad en ninguna de las instancias que la sociedad misma crea. Ya se había perdido toda la credibilidad, incluso de la iglesia. Y se formó un nuevo conglomerado llamado la Convención Constituyente. La gente confiaba. Hoy día, usted sabe, ¿para qué le sigo diciendo? Vuelvo a decir, el pueblo de Dios es un anuncio del Evangelio. Con nuestras vidas hacemos que los demás lo aprecien, el Evangelio, o lo desprecien. Con mi conducta yo puedo hacer que alguien venga al Evangelio, o puedo hacer que otros desprecien el Evangelio, lo rechacen. Y lo que le voy a decir, lo he dicho varias veces, y creo que a lo mejor también usted lo ha visto. Es que tengo un familiar en casa que va a la iglesia, pero conozco a alguien que predica en la calle, pero cuando yo leí esto, hermanos, respecto a esta arma poderosa, cuando escuché esta pregunta, ¿cuál es el arma más poderosa de la iglesia? Dije yo inmediatamente la oración y el ayuno. Y encontré con que me acordé y leí toda esta parte, porque el arma poderosa, dije yo que era el testimonio. Me recordé que hay muchos en nuestra iglesia, hay muchos que oramos, hay muchos que ayunamos, pero no tenemos vidas correctas. Algo hay en nuestras vidas, algo hay. Algo afecta el Evangelio, algo afecta la obra de Dios, siempre. Entonces, el testimonio, hermanos, es muy, pero muy importante. El contexto de esta carta es la persecución, calumnias y acusaciones. Hay algunos que han leído la historia y han recopilado algunas acusaciones. Yo ya le dije algunas que provocaban después la persecución. El cristianismo en realidad hay que recordar que estaba muy relacionado con el judaísmo. De hecho, nació el cristianismo del judaísmo. No olvide que Jesús era judío. Y también todos, al parecer todos, sus discípulos, todos eran judíos. Los primeros convertidos eran judíos. Pablo era judío. Y al cristianismo se le consideró entonces una secta del judaísmo. En ese tiempo, estamos hablando del año 30 en adelante, cuando ya empezó la iglesia, ¿cierto? Vino el Espíritu Santo sobre ella y empezó la iglesia ya a trabajar, a salir, a predicar. Ya empezaron luego, muy rápidamente, las acusaciones, las calumnias. Y cuando hablamos de secta, hoy día, ¿cierto? Cuando decimos secta, estamos hablando de algo malo, algo incorrecto, algo desviado, algo que no está respaldado por. No sabían que el respaldo que tenía ese pequeño grupo, que en un principio eran los del camino, los del libro, ¿cierto? Iban respaldados por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Aleluya. Vino después de esto, al identificar, al declarar que el cristianismo era una secta del judaísmo, vino el odio contra los judíos de nuevo, nuevamente. Entonces decimos que lo del odio en contra del pueblo de Dios no es algo nuevo. Y hay un caballero llamado Friedlander, sí, y él hizo una selección larga. Yo solamente rescaté algunas cosas.
de calumnias que se repetían constantemente contra los judíos en su vida cristiana, ahí bajo el Imperio Romano. Ellos estaban viviendo en ese tiempo, ¿cierto?, bajo el Imperio de Roma. Y Tácito, que fue un político e historiador romano, que también rescató de este otro varón, ¿cierto?, lo que eran estas calumnias, y decía que los judíos, una de las cosas que entre ellos dos, ¿cierto?, recopilaron, decía que los judíos enseñaban por sobre todo a despreciar a sus dioses. No adoraban a sus dioses. No era que ellos iban a provocar a los dioses, no era que ellos iban allá a sus templos a hablar en contra de sus dioses, sencillamente no los adoraban. Todo el imperio tenían que adorar a los dioses romanos. No olvide que incluso el emperador era una divinidad y debían adorarlo. No olvide que eso viene de mucho más atrás. Nabucodonosor promulgó un decreto que cuando se sonaran las trompetas, cuando sonara el tamboril, todos se postraran. Y hubieron 3 que no lo hicieron, 4 que no lo hicieron. Y eso les costó una condena, de la cual Dios lo libró. También los acusaban de que ellos habían renunciado a su patria, que ellos despreciaban el ser de una nación. ¿Por qué? Porque empezaron a circular estas cartas, que incluso al parecer esta es una de las primeras cartas del Evangelio, del Nuevo Testamento. Ellos, al decirse que eran extranjeros, no pertenecemos, no somos judíos, ellos estaban siendo calumniados, que promovían que no podían ser de la nación judía. Que es más, se les calumniaba también que se le estaba enseñando a la gente a dejar de lado a sus familias. Porque empezaron a circular, vuelvo a decir, estas cartas, empezó a circular el Evangelio, y según por ahí leyeron y alguien malinterpretó, y como todavía se sigue malinterpretando, el Señor dijo en una oportunidad: dejarán a padre, madre, hijo, hija, o el que ame más a hijo, a esposa más que a mí, no es digno de mí. Se les calumniaba, y la verdad es que Jesús nunca dijo eso. Nunca Jesús vino a dividir la familia. Dios quiere unir a la familia. Dios quiere unir. Dios quiere que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aleluya. ¿Qué gobierno? ¿Qué autoridad busca eso? Solamente el Evangelio pide que lo hagamos. Juvenal, un poeta romano, dijo que Moisés enseñó que no indicaran a nadie un camino, ni guiaran a un viajero sediento a una fuente, a menos que fuera judío. Nunca. Yo he leído el Pentateuco, que sabemos que fue Moisés quien escribió los primeros libros de la Biblia, y en ninguno de ellos aparece esto que decía este personaje. Antíoco Epífanes dijo que los judíos engordaban todos los años a un griego y lo sacrificaban en algún lugar de un bosque, devorando sus entrañas, y juraban eterna hostilidad hacia los griegos. Antíoco Epífanes fue una persona pero terriblemente abominable. De hecho, él hizo algo que los judíos hasta el momento recuerdan. De hecho, se levantó una revuelta, un grupo, una familia, de tal manera que derrocaron, ¿cierto?, a este personaje. Todo esto hacía que la gente creyera. Hermano, qué fácil entra una calumnia por nuestros oídos, y qué fácil nos convence de que es verdad. Y qué extraño que es que aquella calumnia que un día escuchamos y recibimos, nosotros la divulgamos y también le ponemos un poco más. Usted no diga absolutamente nada más de lo que vio o lo que escuchó. Creo que lo he contado, pero en alguna oportunidad alguien me pidió que fuera testigo
Yo fui testigo de un accidente automovilístico en donde murieron 2, 3 personas. Vi. ¿Puede ser testigo? Sí. Tal fecha hay que estar en Linares a tal hora para que usted sirva de testigo. Poco tiempo, pocos días antes de ese día, la persona esta que me había invitado a ser testigo me dijo: don Óscar, usted puede decir esto, esto y esto otro, porque si usted lo dice yo puedo recibir más beneficios económicos. Le dije: yo puedo ser testigo suyo, pero voy a decir lo que vi, no lo que usted me está diciendo. Si le sirvo, de veras que usted es evangélico. Fui a ser testigo, pero nada más, no vio nada más, no, solamente eso, nada más. Y no vio al conductor que estaba ebrio, ni lo vi, no lo vi. ¿Y por qué no lo vio? Porque me dediqué a ayudar a sacar a la gente que estaba herida debajo del vehículo, de un camión, lo subí a mi camioneta y lo llevé a la costa. Así que no lo vi, no lo conocí, no sé quién es. Ya, gracias, eso es todo. Nadie quiso serle. Ahora, ¿por qué fui yo? Porque nadie aquí quiso serle testigo, porque según se había y se ha corrido el comentario de que después no sale más. No, me llamaron una pura vez, nunca más me llamaron. Pero dije la verdad, lo que vi, lo que escuché. Luego, a los hermanos ya constituidos, los calumniaron directamente a la iglesia, acusándolos de canibalismo. Acusación que tuvo su origen, mire, escuche bien, en la última cena. Leamos que dice Marcos capítulo 14, a partir del verso 22 al 24. Ahí está relatado ese momento tan especial, ese momento que para nosotros es tan especial, cenar con el Señor. Esta pandemia nos ha impedido de llevar a cabo esta práctica que es tan hermosa, tan significativa para el pueblo de Dios. Pero luego ya, con la ayuda del Señor, vamos a poder nuevamente disfrutar de la cena del Señor. ¿Qué dice Marcos capítulo 14, amada esposa, desde el verso 22 al 24? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Todo esto era simbólico. Nada más, el pan representa el cuerpo del Señor. La sangre derramada es representada en el vino. Pero el pan y el vino son símbolos de aquello que el Señor sufrió. Pero la calumnia, la acusación fue que dentro de la iglesia se practicaba canibalismo. Se les acusaba también de matar y comer a un niño en sus fiestas. La Biblia habla de ágape, y ágape es amor, fiestas de amor. Y ellos calumniaban que dentro de la iglesia, que los grupos estos se juntaban por ahí, no habían templos, sino que se juntaban en sus casas. No eran los templos que hoy día tenemos, estos hermosos, grandes o pequeños templos que tenemos donde nos reunimos. Ellos se juntaban en sus casas, gran número de personas, a veces grandes lugares. Ellos se juntaban y ahí hacían sus fiestas de amor, y según dice la historia, los calumniaban, diciendo que ahí dentro habían grandes orgías sexuales. ¿Por qué? Porque eran fiestas de amor, ágape, ese amor que es sacrificial, de entrega, de preocupación. Decían que eran orgías sensuales. Se les acusaba de atentar contra el comercio. No sé si se acuerda el pasaje de allá de Hechos 19, si no me equivoco. Ahí
acusaron a la iglesia, acusaron a Pablo y a otros que ellos habían echado a perder un negocio. Había un negocio muy lucrativo. Se hacían templos, templecillos pequeños, miniaturas del gran templo que había ahí a la diosa Diana. Y ellos lo vendían. Ellos con eso vivían. Entonces acusaron a la iglesia de que echaban a perder todo el comercio. Calumnia. También decían que destruían a la familia cuando un miembro se convertía. Cuando una persona de una familia se convertía al Señor, dejaba la familia, dejaba sus hábitos. No era que dejara la familia, sino que dejaba la costumbre. No participaba con su familia, no participaba. Yo viví esa experiencia. A lo mejor usted también ha vivido esa experiencia. A lo mejor está viviendo esa experiencia. Se volvió loco. El Evangelio enloquece. Si la gente no toma más, si se ponen fomes, se retraen, parece que están ahora con alguna enfermedad mental. Calumnias. Viene el Espíritu Santo y ordena todo lo nuestro. Y así, como le digo, una lista grande de acusaciones y calumnias. Pero por sobre todo eran acusados ellos, la iglesia, en ese tiempo, de ser desleales a César, al emperador, puesto que ningún cristiano rendía culto al emperador. Ellos no adoraban al emperador. Para ellos, Jesucristo era el único Señor. ¿Lo es para usted hoy, Jesucristo, el único Señor? Porque hoy día no tenemos emperador, no tenemos reyes, no tenemos, aun cuando alguien propuso que volviera la monarquía. Qué locura, Dios, qué enfermedad está teniendo nuestro país. Aleluya. Jesucristo es el único Señor. No hay otro. No hay, Pedro mismo dijo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Jesucristo, el único. Nada más. Concluimos entonces. Para Pedro había una sola manera de refutar todas estas calumnias y muchas más que se inventaron, ya sea a la colectividad o a las personas en particular. Pablo estuvo preso, lo metieron preso por este asunto de echar a perder un comercio, lo metieron preso, lo azotaron, estuvo en la cárcel por predicar el Evangelio. Entonces, las comunidades son atacadas, pero también los individuos, los que hacen cabeza, son atacados. Pablo, como digo, él veía solamente una manera de poder refutar estas calumnias, y era viviendo de tal manera que la vida cristiana demostrara que estaban total y absolutamente equivocados en sus acusaciones y calumnias. Platón, el filósofo, un día le dijeron que alguien estaba haciendo acusaciones calumniosas contra él. Él muy alterado, muy preocupado, no alterado, preocupado, respondió: viviré de tal manera que nadie crea lo que ese ha dicho de mí. No fue a enfrentarlo, no fue a pedirle cuentas, sino que él empezó a esforzarse. Este varón empezó a esforzarse para vivir de una manera que callara la boca, que tapara la boca de aquel que había levantado o estaba difundiendo semejantes calumnias. Jesús había dicho, ya había hablado, esto no es de Pedro. Como decía Jesús, Pedro no está tratando de que fijen su mirada en él, sino que él lo que está haciendo es que fijen la mirada y pongan su atención en lo que Jesús dijo en una oportunidad. Lucas capítulo 6 nos relata algo muy particular también. Ahí Jesús nos habla en el capítulo 6, versículos 22 y 23, de dos cosas muy importantísimas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así hacían sus padres con los profetas. Tal vez, hermanos, la iglesia, tal vez usted ha tenido que vivir algunas situaciones calumniosas, tal vez se ha molestado, tal vez ha querido hacer varias cosas con el fin de acallar esto. Pero lo cierto es que cuando nosotros, en lugar de escuchar la voz de la gente, escuchamos la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que aquellas cosas que nos produce el escuchar estas calumnias, que es tristeza, que es dolor, que es debilidad. Cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos dice totalmente opuesto y nos hace sentir totalmente opuesto a lo que las calumnias nos llevan a sentir. Él nos dice, bienaventurados. Hemos aprendido que bienaventurado es dichosos, felices, cuando hablen cualquier cosa de ustedes. ¿Pueden leer el primer versículo 22? Por favor, releerlo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. Vituperen, hablen cosas que no corresponden, cosas que no son reales. Dice él, ante todo esto, bienaventurados, y el 23 sigue siendo válida la palabra bienaventurado. ¿Qué dice el 23? Gozaos en aquel día y alegraos. Gozaos. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero mire lo que dijo Jesús en otra oportunidad. Sermón del Monte, capítulo 5, Mateo. Ahí también tenemos algo muy especial, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, tal vez para usted, para mí, que ha tenido que lidiar con aquello que alguien inventó, alguien creó, alguien empezó a divulgar algo que no era real. Ojo, la Escritura dice que somos bienaventurados cuando alguien hable mintiendo acerca de nosotros. Vamos a ver más adelante que también toca este tema, Pedro, porque si hablan con razón, agachemos la cabeza, ¿no? Y recibamos los palos. Si lo que están diciendo es verdad de nosotros, pero si no, bienaventurados seremos y tendremos, la oferta es bendición, una recepción especial el día que nos encontremos con el Señor. Dice el versículo 12. Dice el verso 16, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras obras. Y mire qué curioso, ¿eh? Yo doy gloria a Dios dentro del templo. Me gusta dar gloria al Señor. Pero ¿sabe cómo dice la Biblia que es la gente, el incrédulo, el no creyente, el pagano, el que tiene que dar gloria a Dios también? Ellos lo dan afuera, o sea, yo puedo hacer posible, yo puedo ser el motivo a través del cual el no creyente diga gloria a Dios, porque ese hermano, ese sí que es un buen cristiano, ahí hay un buen hijo de Dios, aleluya. Van a dar gloria al Señor, van a hablar, van a sentirse atraídos para vivir conforme a esa persona. Jesús había dicho esto, y este entonces es nuestro desafío y nuestra inspiración. Es con el carácter de Cristo en nuestras vidas y nuestra conducta diaria como debemos testificar del Evangelio a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que no creen en el Evangelio. Nuestra vida y nuestra conducta diaria debe tener el sello de Cristo. Tiene que tener la imagen de Cristo. Tienen que ver a Cristo en Oscar, tienen que ver a Cristo en María, tienen que ver a Cristo en Fernando, tienen que ver a Cristo en Gemima, tienen que ver a Cristo en María Ignacia, tienen que ver a Cristo en Andrea,
Tienen que ver a Cristo en Mario, tienen que ver a Cristo en todos aquellos que han sido acogidos por Cristo. Repito lo que dije. El arma más poderosa que tiene la iglesia no es la oración, es importantísimo, no es el ayuno, también lo es, pero el arma más poderosa que hará que el incrédulo, que el mundo caiga rendido a los pies de Cristo es su testimonio, es mi testimonio. Que Dios le bendiga. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, te damos gracias por tu amor, este amor, Dios mío, que nos permite escuchar tu palabra. Oh Dios mío, Señor, ¿has hablado? Sí, claro que sí. A mi vida, sí lo has hecho, Dios mío. Y hay un gran desafío. Oh Dios mío, Señor, y no lo hago solo. Hay un esfuerzo que hacer, sí, y Dios mío, las fuerzas vienen de parte tuya. Y esta es poder vivir, tener una conducta y tener una vida diaria que pueda hacer, oh Señor amado, que el no creyente te glorifique, te dé gloria a ti, Señor. Oh, aleluya. Mi gloria, la gloria que te doy a ti en la iglesia, Señor. Sí, claro que es importante. Dios mío, pero qué bueno es. ¿Cómo lo recibes tú, Señor? Aleluya, cuando el no creyente, al ver a un creyente viviendo la vida de Cristo, aleluya, él puede decir, sí, en ese habita Cristo. Él vive la vida de Cristo. Ayúdanos para poder llegar a aquello, Señor. Gracias, Dios mío. Con tu ayuda solamente podemos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendice. Amén, hermanos, qué hermosa palabra. Dios nos ha instado a tener vidas que sean un modelo y que prediquen el Evangelio con su expresión. Así que tenemos tremendo desafío. Y vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a decir que Él es el Rey que reina. Aleluya. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confieso a mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confieso a mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es,
viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Estás preparado para irte con el Señor? Nosotros buscamos prepararnos para irnos con Él, así que Amén. este es el pueblo que se llevará. Aleluya, que seas muy bendecido. Este espacio, aquí debajo están apareciendo los anuncios, que sabes que cada semana estamos haciendo actividades, así que prepárate, agéndalo, no te olvides de ellos porque hay mucha bendición para cada uno. Así que Dios bendiga tu vida. Nos despedimos.